Bienvenidos a la charla sobre comunicación e historia de los Estados Unidos. Soy Vivian Morgan y los saludo desde ICANA, desde el Instituto Cultural Argentino Norteamericano. La misión de ICANA es justamente ayudar a estrechar los vínculos entre los pueblos de Argentina y de los Estados Unidos. Y hoy lo hacemos a través de la comunicación en la política y en la historia de los Estados Unidos. Y hemos elegido dos personajes icónicos, Lincoln y Roosevelt. Dos personas que han marcado la historia, la política, la cultura, la sociedad, la vida de los Estados Unidos. Nos acompaña Camila Perochena. Camila es una talentosísima investigadora de la Universidad de Itela, es docente, es columnista del diario La Nación, la hemos visto también en LN+, y hoy la vemos en ICANA. Así que les pido, por favor, me acompañen y le damos una bienvenida muy especial a Camila Perochena. Muchísimas gracias, Vivian, por la presentación. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco de presidentes en los Estados Unidos y cómo hicieron esos presidentes para comunicar en momentos de crisis tremendas. Bien, y por eso voy a hablar de dos presidentes que asumieron en contextos muy críticos, Lincoln y Roosevelt. Y dos presidentes que, en términos de comunicación, tuvieron que hacer algo muy difícil, que es mostrarle a la gente un sentido, una dirección. Como siempre que estamos en un momento de crisis, hay que pensar, bueno, ¿cuál es el horizonte futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, eso tuvieron que hacer Lincoln y Roosevelt en dos momentos muy distintos y crisis muy diferentes. Lincoln asume en un momento en el cual el país está dividido y va a entrar, ya apenas asume, en una guerra civil. Y Roosevelt asume después de una de las peores crisis económicas que tuvo la historia de Estados Unidos en 1930. Estos dos presidentes fueron analizados, como muchos otros, por una gran historiadora que se llama Doris Kearns, en un libro que se llama Leadership in Turbulent Times, y tiene otros sobre estos presidentes, que va a ser un poco la base para mi exposición y lo que voy a contar hoy sobre ellos, porque un poco lo que dice Doris Kearns es que la comunicación en estos dos presidentes fue crucial para atravesar estos momentos de crisis. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo hacen estos presidentes en contextos de crisis política, económica, pero también identitaria. Y por eso digo que la comunicación es importante. ¿A qué me refiero con crisis identitaria? Bueno, las crisis identitarias nos ponen psicológicamente a una sociedad en un problema. Nos llevan a preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos como sociedad, cuál es ese horizonte. Bueno, para tratar de resolver esas crisis identitarias necesitamos de la comunicación. Entonces vamos a ver un poco cómo hicieron estos dos presidentes. Yo no voy a hablar de las presidencias ni de todo lo que hicieron en las presidencias, porque me llevaría horas seguramente. Me voy a centrar específicamente en cómo comunicaban Lincoln y Roosevelt en estos contextos de crisis. Y vamos a arrancar con Lincoln, ¿no? Primer candidato del Partido Republicano en ganar la presidencia en 1861. Como les dije, Lincoln va a asumir la presidencia en un contexto en el cual el país está atravesado por un problema clave, que es el de la esclavitud. ¿Bien? Entonces, cuando Lincoln ya es electo candidato, gran parte de los estados decide separarse de los estados del sur, decide separarse de la Unión. Eso hace que toda la gestión de Lincoln estuviera atravesado por el problema de la guerra civil. ¿Cuál fue el gran legado de Lincoln en este contexto? Podríamos decir dos. Por un lado, salvar la Unión, y en segundo lugar, terminar con la esclavitud. Ese sería el segundo gran legado de Lincoln. Entonces, veamos cómo comunicaba Lincoln en ese contexto. Lo primero que habría que decir es que Lincoln era un gran comunicador. Dominaba el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es decir, hablaba bien, se hacía entender, era entretenido y además escribía bien, escribía lindo. Y lograba expresar sus ideas en un lenguaje muy lindo, muy lírico, muy bello, lindas palabras, pero a la vez, y eso no es fácil, en un lenguaje entendible por mucha gente, por el ciudadano promedio. Es decir, a Lincoln no había que ser un estudioso para entenderlo, cualquiera podía entender a Lincoln y eso era una de las grandes dotes en su comunicación. Ahora bien, Lincoln no nació comunicando bien. Esa capacidad de comunicación la fue cultivando en el tiempo. Y algo muy interesante que cuenta Doris Kearns es cómo va haciendo Lincoln para aprender a comunicar mejor. ¿Cuáles son esas dotes que él va a cultivar en relación con la comunicación? En principio podríamos decir, nos vamos a la niñez de Lincoln, cuando Lincoln era muy chiquito. Bueno, lo que cuentan sus compañeros de escuela es que Lincoln
contaba muy buenas historias. Es decir, cuando iba a la escuela, todos se reunían a su alrededor y les gustaba escuchar a Lincoln contar historias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía cuando contaba historias era explicar las historias a través de metáforas, de figuras, de cuentos que fueran muy cercanas a los interlocutores, ¿no? De esa manera generaba atención en quienes lo estaban escuchando. Pero además no era importante lo que decía solamente, sino cómo lo decía, ¿no? Era un performer Lincoln, actuaba cuando contaba una de estas historias. ¿De quién aprendió estas dotes de comunicación a la hora de contar historias, o lo que hoy se llama de manera un poco que está de moda, storytelling? De su padre, ¿bien? El padre de Lincoln no era un hombre educado, el padre de Lincoln de hecho era analfabeto, pero se juntaba con sus amigos muchas veces y contaba historias, era divertido, era gracioso y Lincoln lo miraba y cuando lo miraba trataba de acordarse de las historias que contaba su padre y a la noche las practicaba, según cuenta esta historiadora. Las practicaba, veía bien cómo eran esas historias, cómo avanzaban esas historias, se acordaba de los detalles y al día siguiente se las contaba a sus compañeros de la escuela. Y de esa manera Lincoln fue aprendiendo de esto que hoy está de moda, que es el storytelling. Además aprendía de otras cosas, porque bueno, si uno lee las fuentes, ¿no? Una de las cosas que se destacan es que Lincoln tenía un buen ritmo a la hora de comunicar, es decir, hacía buenas pausas, tenía cierta cadencia, y eso, según se cuenta, lo sacaba de los predicadores que pasaban, ¿no? De los pastores que pasaban por el pueblo y los escuchaba, trataba de ver cómo esos predicadores trataban de conectar con las emociones de la gente. Otra cosa que hacía para tratar de contar buenas historias era ir a juicios. Iba a juicios, escuchaba a los abogados, escuchaba a los testigos, escuchaba a los acusados, veía qué historias contaba, se acordaba de los detalles, tenía muy buena memoria Lincoln, y después reproducía esas historias en detalle. Entonces, como les decía, Lincoln fue con el tiempo, desde la niñez, desde muy chiquito, desarrollando estas capacidades de comunicación y de liderazgo. Pero también escribía mucho, desde chico. Es más, de joven escribía, por ejemplo, poemas. Por supuesto que leía mucho, era un fanático de Shakespeare, leía poemas, leía en voz alta. ¿Y por qué leía y por qué escribía? Bueno, porque de esa manera buscaba conectar con una parte más argumental o lírica. Es decir, cuando Lincoln hablaba, según explica Kearns, cuando Lincoln hablaba lo que trataba de hacer era meterle sentido del humor, meterle performance. Ahora, cuando Lincoln escribía, trataba de poner la parte lírica, la parte más bella y al mismo tiempo la parte más argumental, la parte más reflexiva. Entonces, en una combinación de escritura con oralidad, Lincoln fue desarrollando estos dotes comunicacionales. Pero nos falta una cosa importante en la capacidad de Lincoln de comunicar y algo muy importante en la comunicación, que es la empatía. Es difícil pensar en una comunicación buena sin empatía. Y Lincoln era muy empático desde chiquito, nació empático. Y esto puede estar bastante relacionado con el background social. Es decir, Lincoln provenía de una familia muy pobre. Fue un autodidacta porque a los 10 años tuvo que dejar la escuela. Tuvo que dejar la escuela porque el padre consideraba que era una pérdida de tiempo. El padre de Lincoln no lo incentivaba a leer o a estudiar. Entonces Lincoln tuvo que formarse solo. Se iba a las casas de los vecinos, buscaba libros en las casas de sus vecinos. Ahí fue muy importante la madrastra de Lincoln. La madre de Lincoln murió cuando era muy chiquito, el padre se casó con otra mujer. Esa mujer fue en parte la que le fue inculcando su curiosidad, su impulso para leer. Entonces Lincoln buscaba libros de donde podía, leía en voz alta, recitaba poesía y así fue pensando alternativas de futuro. Es decir, fue pensando que su vida podía ser otra, diferente a la que le determinaba esa vida rural que llevaba adelante con su familia. Y así fue como a los 21 años decidió mudarse a New Salem. Y ahí empezó a trabajar en una tienda que era una especie como de cafero, de lugar de reunión del pueblo, ¿no? La gente iba ahí, tomaba café, leía diarios, discutía, se reunía. Lincoln empezó a conocer mucha gente, todos lo querían. Y ese espacio de sociabilidad lo llevó a Lincoln a decidir ser candidato por primera vez, a competir por una legislatura, por una banca en la legislatura estatal de Illinois.
en ese momento por el partido Whig. Y ahí tuvo su primera campaña, una campaña donde también comunicó bien. Dijo que había 4 cosas que él quería que se consigan en esa campaña, que había que crear un banco nacional, que había que establecer cierto proteccionismo en las tarifas, que había que apoyar al gobierno o pedirle al gobierno mejoras en la infraestructura y que había que expandir el sistema educativo. Entonces era muy concreto en lo que decía. Así fue haciendo campaña por Illinois. Lamentablemente, esa primer campaña la perdió. No fue electo legislador en ese contexto, pero Lincoln era resiliente ante todo. Es decir, no se iba a atemorizar por ese fracaso, por lo cual decidió volver a intentarlo. Y así fue como antes de intentarlo, lo que hizo fue conseguir otro tipo de trabajo. Un trabajo que le permitía recorrer el Estado. Recorrer el Estado midiendo geográficamente los campos, tenía que establecer ciertos límites. Pero ¿qué logró con ese nuevo empleo? Logró conocer mucho más gente, logró conocer el Estado, se fue haciendo conocido por su capacidad para contar historias. Entonces, cuando él llegaba a un pueblo, la gente del pueblo por ahí iba a buscar a Lincoln, y los niños, los grandes, a escuchar las historias de Lincoln, y así se iba relacionando con gente. Eso le permitió, en 1834, con 25 años, ganar una banca para la legislatura. Ahí siguió desarrollando sus dotes comunicacionales, que ya, como vemos, venían bastante consolidados, ¿no? Desde muy pequeño. Y lo primero que empezó a hacer fue escuchar, porque para comunicar bien también hay que saber escuchar. Entonces, las primeras sesiones en la legislatura, Lincoln no intervenía directamente. ¿Qué hacía? Escuchaba. Escuchaba a otros legisladores que ya tenían más experiencia, trataba de ver qué era, por dónde tenía que ir. Y se dio cuenta de una cosa, por ejemplo. Él ya había estudiado muchas cosas siendo autodidacta, ¿no? Había estudiado matemática, literatura, todo lo que podía solo, pero se dio cuenta que le iba a venir bien estudiar leyes. Entonces dedicó parte de ese tiempo a estudiar leyes para poder mejorar su carrera política. Así fue como empezó a hablar en la legislatura y sus discursos empezaron a ser muy famosos. Bien, Lincoln sabía que los discursos que él dijera, tanto en ese contexto legislador como luego siendo presidente, eran discursos que después iban a ser impresos. Es decir, él pensaba los discursos para ser escuchados, pero también para ser leídos, porque sabía que al día siguiente se iban a leer en los diarios. Y así fue como sus discursos empezaron a aparecer en los diarios y se empezaron a hacer muy famosos, porque en esos discursos Lincoln seguía haciendo algo que hacía desde pequeño, que era contar historias, ¿no? El storytelling, usar metáforas, cosas que pudieran ser cercanas a las personas, a sus interlocutores, al auditorio. Entonces fue desarrollando un montón de discursos muy bellos, muy entendibles por el ciudadano promedio. Ahí empezó a dar más discursos en contra de la esclavitud. Y luego como presidente usó y explotó al máximo todos estos recursos de comunicación. Si uno lee los discursos más conocidos de Lincoln, ¿no? El primero y el segundo discurso inaugural, el discurso de Gettysburg, todos esos discursos son discursos donde se puede ver cómo Lincoln transmite eso que él había cultivado desde pequeño, eso que él fue aprendiendo en términos de cómo comunicar. Y también, durante su presidencia, usó la escritura, como les decía. Lincoln escribía. Bueno, durante su presidencia usaba la escritura para refinar sus argumentos. Es más, hay anécdotas que cuentan que Lincoln por ahí escribía cartas que no mandaba. ¿Y por qué escribía cartas que no mandaba? Bueno, era una forma de canalizar emociones. Escribía la carta, hay un caso muy, muy conocido de una carta que le va a escribir un general en un contexto de guerra civil, y esa carta nunca es enviada. ¿Por qué? Bueno, porque Lincoln estaba siendo muy crítico con este general por cómo había salido una batalla, y sabía que si enviaba esa carta, el general iba a renunciar. Entonces, finalmente Lincoln lo que va a hacer es no enviar esas cartas, pero esto lo que muestra es cómo la comunicación, no solo oral, sino la escritura, le permitía a Lincoln mejorar sus dotes de liderazgo. Y para cerrar con Lincoln e irnos a Roosevelt, quiero leer un fragmentito de uno de sus discursos más conocidos, que es el discurso de Gettysburg, para que veamos cómo se transmite todas estas ideas que estuvimos hablando recién. Hace 87 años, este discurso se da en 1863. Gettysburg es una de las batallas más importantes de la Guerra Civil. Lincoln da este discurso después de la batalla, en homenaje a quienes cayeron en esa batalla. Y en ese homenaje, él va a decir, y otra cosa, es un discurso corto, ¿bien? Yo igual saqué una parte en este fragmento, pero es un discurso muy corto.
pero es muy contundente. Bien, es un discurso donde en pocas palabras logra transmitir mucho. Es un discurso que va a ser muy recordado a posteriori, uno de sus discursos más famosos. Hace 87 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación, concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esa guerra. El mundo apenas notará o recordará por mucho tiempo lo que aquí se diga, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron en este sitio. Somos más bien nosotros, los vivos, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos quienes debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros. Que de estos muertos a los que honramos se extraiga una mayor fervor hacia la causa por la que ellos entregaron la mayor muestra de devoción. Que resolvamos firmemente que estos muertos no dieron su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la faz de la tierra. Bien. Bueno, ese discurso pasó a la historia como uno de los discursos más famosos y más contundentes de Lincoln, que como verán puede ser entendido fácilmente por cualquier persona. Pasemos a Roosevelt ahora, ¿no? Nos salteamos varias décadas y nos salteamos varias décadas para ir de nuevo a un periodo crítico y terrible de la historia de Estados Unidos, que es la crisis de 1930, ¿bien? La Gran Depresión. Era un momento terrible, era un momento de incertidumbre. Bueno, Roosevelt va a asumir la presidencia en ese contexto y se va a convertir en un presidente que marca un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, un punto de inflexión por la manera en que entiende el lugar que el Estado tiene que tener en la economía, la relación que tiene que tener el Estado con la sociedad. Pero veamos un poco cómo era Roosevelt de joven, ¿bien? Así como Lincoln había demostrado grandes dotes de liderazgo desde muy joven, en el caso de Roosevelt, si uno lo conocía de joven, bueno, no parecía ser la promesa de un futuro líder, ¿no? Su madre decía, yo ni imaginaba que Roosevelt podía llegar a ser presidente, ¿bien? Sin embargo, a los 28 años, de forma más o menos azarosa, el Partido Demócrata le va a ofrecer a Franklin Roosevelt una candidatura en la Asamblea del Estado de Nueva York. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente Roosevelt era el primo, Franklin Roosevelt era el primo de Teddy Roosevelt, que había sido presidente, por lo cual en los círculos republicanos el apellido Roosevelt era un apellido pesado, ¿no? Entonces, los demócratas le ofrecen esta candidatura a Roosevelt, que Roosevelt acepta encantado, y empieza una campaña. Y en esa campaña empieza a desarrollar dotes de comunicación, ¿no? Esos que Lincoln había desarrollado desde muy pequeño. Bueno, el momento en que Roosevelt, podríamos decir, empieza a desarrollarlos más fuertemente va a ser en ese contexto de campaña. Y en esa campaña va a recorrer el estado de Nueva York hablando cara a cara con cuanta persona se encontraba. Se frenaba en la ruta y hablaba con cuanta persona aparecía, muy cercano a la gente, desarrollaba una relación muy cercana a la gente. Y en esa relación tenía un estilo muy educado, muy amable, muy afable, era una persona como con mucho charm, y entonces se encantaba rápidamente a la gente. Una de las estrategias de Roosevelt era no hablar directamente de política, es decir, no se presentaba y directamente se ponía a hablar de política, sino que algo que hacía era preguntarle a la gente cómo estaba, cómo iba su vida, qué cosas hacía, es decir, se preocupaba por escuchar más que por hablar. Y después podía entrar, si daba, bien, a hablar de política. Algo que es muy importante en la comunicación de Roosevelt, bien, Doris Kearns, en el caso de Lincoln, hacía mucho hincapié en la cuestión del intelecto, las lecturas. Bueno, en el caso de Roosevelt, ella hace hincapié en la importancia del temperamento de este personaje. Es decir, Roosevelt era, ante todo, un hombre optimista y seguro de sí mismo, que confiaba en sus ideas, en sus convicciones, en sus planes. Y mientras a Lincoln le encantaba leer y se la pasaba leyendo desde chiquito, a Roosevelt le gustaba mucho escuchar y le servía más escuchar y retenía más cuando escuchaba y en la charla y en las escuchas. Por otro lado, otra gran diferencia con Lincoln es, así como Lincoln podríamos decir que había nacido empático, Roosevelt en realidad tuvo que desarrollar la empatía, es decir, la tuvo que cultivar la empatía, porque en realidad venían de backgrounds completamente distintos, ¿no? Pensemos, Lincoln venía de una familia muy pobre, en el caso de Roosevelt venía de una familia de clase alta, bien, de una familia
Roosevelt casi no tuvo privaciones durante su niñez y durante su adolescencia. Entonces, digamos que la empatía la tuvo que desarrollar después. ¿Cómo desarrolló después la empatía Roosevelt? Bueno, la desarrolló a partir de una enfermedad muy terrible que la agarra ya de grande, a los 41 años, que es la polio. ¿Bien? La polio es una enfermedad que a Roosevelt le paralizó todo el cuerpo y que la agarró de un día para el otro. Fue muy terrible. Roosevelt se levanta, va a hacer sus ejercicios, tiene su día normal en 1921, a los 41 años. Y de un momento para otro, ahí ya se había dedicado a la política, bien, ya había estado en política, y de un momento para el otro se va a acostar sintiéndose medio mal y al día siguiente nunca más se puede levantar y volver a caminar normalmente. Es decir, al día siguiente se levanta con todo el cuerpo paralizado. Roosevelt ahí inicia un proceso de rehabilitación muy largo, muy tedioso, pero donde él va a ser muy perseverante, bien, donde va a estar días, meses, años intentando mover los dedos de los pies, mover los dedos de las manos, recuperar, de hecho lo logra, recuperar el movimiento en la parte superior del cuerpo. Nunca logra volver a caminar normalmente, pero sí puede caminar pequeñas distancias. Logra, después de mucho tiempo, entrenamiento, piletas, rehabilitación, logra caminar pequeñas distancias con un bastón. Entonces, logró una gran capacidad de sobreponerse a las dificultades. Es decir, la polio le dio a Roosevelt o le demostró a Roosevelt que ante dificultades tremendas, él podía sobreponerse, él podía buscar la manera de rehabilitarse y llevar una vida lo más normal que se podía. Lo que dice Doris Kearns es que después de la polio emerge otro tipo de líder, otro personaje, una persona más empática, una persona que está muy consciente del sufrimiento de los otros, de cómo pensar el sufrimiento de los otros, de cómo ayudar a las personas que están sufriendo. Y fue eso entonces lo que, según esta autora, le permite a Roosevelt desarrollar esa empatía con la que no había nacido, a diferencia de Lincoln. Tiempo después, bueno, después de la polio, Roosevelt decide volver a la política, varios años después, ¿no? Con todo este proceso de rehabilitación. Finalmente, en 1932, gana las elecciones. Y gana las elecciones en un contexto, como les decía, terrible para Estados Unidos. Era un contexto en el cual tenía Estados Unidos un 30% de desocupación, la industria estaba paralizada, muchas familias habían perdido sus hogares, habían perdido sus granjas, se habían fundido sus negocios, no tenían cómo mantenerse, un contexto en el que mucha gente sufría hambre y un contexto en el cual el sistema financiero estaba completamente colapsado. Muchos bancos habían quebrado después de la crisis de 1930 y la gente no confiaba en los bancos. No solo los bancos habían quebrado, sino que se había quebrado la confianza en el sistema financiero. En ese contexto asume Roosevelt, complicadísimo, y Roosevelt va a lograr una gran capacidad para, dice Doris Kearns, diagnosticar la enfermedad y el remedio, ¿no? Así como él había logrado con su propio cuerpo y con su propia vida pensar en la enfermedad e intentar rehabilitar esa enfermedad, en sus discursos usaba mucho la metáfora de la enfermedad para pensar en la economía del país y en el caso de Estados Unidos. Y eso hizo que Roosevelt sea muy optimista, que confiara en sus habilidades. Así como había confiado años antes y había dicho, bueno, yo de alguna manera voy a volver a caminar un poco, aunque sea, voy a poder caminar unos metros. Bueno, de la misma manera empezó a pensar en abordar o tratar de entender o de salir de la crisis de 1930. Y ahí todo el mundo recuerda los primeros 100 días de Roosevelt, ¿no? Los primeros 100 días en los cuales él frenéticamente empezó a accionar y a hacer cosas para poder salir de la crisis. Y en esos 100 días vertiginosos para salir de la crisis hubo algo fundamental, que fue la comunicación. Cómo Roosevelt comunicaba, cómo Roosevelt le devolvía la esperanza a la gente de que se podía salir de esa crisis. Como les decía, esto era una crisis, además de económica y política porque se ponía en duda incluso hasta la democracia, era también una crisis identitaria. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte futuro que tenemos? Y ya desde el discurso inaugural, Roosevelt buscó comunicar o buscó presentar la idea de que algo nuevo estaban haciendo en Estados Unidos, algo nuevo y esperanzador, ¿no? Un discurso bastante refundacional en ese sentido.
E hizo algo que no hicieron otros, que fue ir directo a la psicología de las víctimas de la Gran Depresión. ¿Cómo iba directo a la psicología de las víctimas de la Gran Depresión? Decía la verdad. Les decía, yo sé que están sufriendo, yo sé lo mal que están, yo sé todo lo que está pasando, entiendo, yo también lo paso. Jugaba, ¿no?, con la empatía. Ahí hay algo diferente a lo que hacía, por ejemplo, su predecesor, Huber, ¿no?, donde lo que intentaba en realidad era minimizar la crisis, ¿no?, como tratar de llevarle tranquilidad a la gente minimizando lo que estaba pasando. No, Roosevelt decía, no, estamos en plena oscuridad, esto es terrible lo que está pasando. Y de esa manera el interlocutor, ¿qué se daba cuenta? Bueno, se daba cuenta que el líder que tenían adelante los entendía, sabía por lo que esas personas estaban pasando. Una frase icónica de ese discurso es que dice Roosevelt es, de lo único que debemos tener miedo es del propio miedo. ¿Bien? Como directamente. Ya está, ¿no? Como estamos en el fondo de la olla. De lo único que podemos tener miedo es de seguir teniendo miedo. Y otra cosa que hizo hincapié en ese primer discurso, muy famoso, fue que el fracaso de Estados Unidos en parte se debía a la falta de liderazgo. Es decir, que los líderes no habían logrado proteger a la sociedad, no habían logrado proteger a la sociedad frente al colapso del sistema financiero. Y que él lo que buscaba era mostrar sus dotes de liderazgo para proteger a esa sociedad. Y así fue como Roosevelt logró un gran apoyo para un programa que en la historia de Estados Unidos era completamente progresista e innovador. Es decir, era un nuevo estilo de programa, era una nueva forma de pensar el lugar que el Estado iba a tener en la economía, de la relación que el Estado iba a tener con los sindicatos, con la sociedad, con las empresas, con los bancos. Bien. Y así fue como se propuso entonces renovar las expectativas de la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, algo muy importante en la comunicación de Roosevelt fue la radio. La radio era un medio de comunicación que estaba empezando a expandirse y estaba entrando en las casas de todos los norteamericanos, y Roosevelt aprovechó ese avance tecnológico. Y por medio de la radio lo que hacía Roosevelt era entablar una especie de conversación directa entre él y el pueblo, entre él y la ciudadanía. Siempre en un tono muy coloquial, muy amable, como vimos que él había tenido en el contexto de sus primeras campañas. Y en ese tono coloquial lo que Roosevelt hacía era explicar lo que había pasado, explicar en qué situación estaban, explicar cuáles eran las dificultades, los dilemas y finalmente explicar qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a salir de ese contexto. Ahí hay una gran frase de Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, que dice: gobernar es explicar, ¿no? Bueno, Roosevelt lo que hacía por medio de la radio y por medio de la comunicación era explicar de qué se trataba esa crisis y cómo salir de ella. Y ahí hay un ejemplo que me gustaría traer, que es un ejemplo bastante típico, que es, bueno, cómo explica Roosevelt la crisis y la salida de la crisis frente a la situación del sistema bancario. Como les dije, el sistema bancario estaba colapsado después de la crisis de 1930. Nadie confiaba ya, la ciudadanía no confiaba en los bancos. Muchos bancos habían cerrado, se habían quedado, por si les suena la situación, con los ahorros de las personas que tenían su dinero allí. Eso generaba rumores y eso hizo que antes de que Roosevelt asumiera, es decir, cuando ya era electo, empezaron a darse corridas bancarias, ¿no? Corridas bancarias porque la gente creía que los bancos iban a seguir cerrando y entonces tenía que sacar, o sentía que tenía que sacar, la plata de esos bancos. Entonces, eso hizo que algunos gobernadores, antes de que Roosevelt asumiera, decidieran cerrar bancos preventivamente para que deje de salir la plata del sistema bancario. Entonces Roosevelt, cuando asume, una de las urgencias máximas que tenía era resolver ese tema. ¿Qué hacemos con los bancos? ¿Qué hacemos con las corridas bancarias? Y una de las cosas que va a hacer es, en primer lugar, declarar una suerte de vacaciones bancarias. Es decir, cerrar los bancos, por decisión del gobierno, para establecer un plan de reapertura, para decidir qué hacer. Okay, ¿qué hacemos en esos meses no fueron meses, fueron días, en los cuales tenemos los bancos cerrados? ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza de la gente? ¿Con qué plan vamos a reabrir los bancos? ¿Cómo vamos a hacer para reactivar el sistema financiero? Entonces va a elaborar un plan con su gabinete, prácticamente no va a dormir por días. Elabora todo un plan en el cual se decide que ciertos bancos se van a abrir en un momento, otros bancos que tengan menos solvencia se van a abrir más adelante, pero con apoyo del Estado para que puedan lograr solvencia. Se arma todo un plan, pero faltaba algo, porque como
como sabemos bien los argentinos, en todo tipo de estas corridas bancarias son muy importantes las expectativas de la ciudadanía. Convencer a la gente de que lo que estás haciendo es la solución y de que lo que estás haciendo va a lograr remediar o sanar el problema que en ese momento tenía el sistema financiero. Entonces, para que el plan funcione había que convencer a la gente, había que lograr que la sociedad recuperara la confianza en los bancos. Y lo que empezó a hacer Roosevelt entonces, días antes de abrir, ¿no? Abría un lunes, los 3 días anteriores a abrir, bueno, en principio, conferencias de prensa, ¿no? Conferencias de prensa donde él elabora su narrativa sobre qué pasó con la crisis, qué pasó con los bancos, cómo estamos ahora, qué vamos a hacer. Y conferencias de prensa donde, según cuentan los periodistas que estaban o que participaban en esas conferencias, eran conferencias distintas a presidentes anteriores, porque eran conferencias donde Roosevelt no buscaba confrontar, sino que buscaba ser amable, explicar, tener buena relación con los periodistas, establecer una relación cordial con esos periodistas. Pero todavía más importante, y ahora vamos a lo de la radio, que era lo que justamente quería decir, todavía más importante para generar confianza en la gente fueron los discursos por radio. Y fue un discurso particularmente que Roosevelt da un domingo, antes de que abran los bancos el lunes, donde su objetivo era explicarle a la gente que estaba en el living de su casa escuchando al presidente. Digo, eso era lo que permitía la radio, que el presidente se te metiera en tu casa, en el living de su casa. Ahora para nosotros puede ser algo común, pero en ese momento era toda una novedad, escuchar la voz del presidente sentado en el living de tu casa. Bueno, en ese contexto Roosevelt va a dar un discurso por radio, en un lenguaje muy entendible, porque pensemos que el lenguaje financiero siempre es un lenguaje muy complicado y muy difícil de entender para un ciudadano promedio que no sabe de economía. Roosevelt lo que hace es explicarle a la gente en un lenguaje entendible qué pasó con los bancos, cómo se hace para recuperar la confianza en los bancos, cómo se hace para que todo el mundo, para que el sistema bancario no colapse y para que la gente pueda recuperar sus ahorros, cómo establecer una suerte de conexión entre todos sobre la confianza en ese sistema bancario. Entonces fue contando historias, así como hacía Lincoln, bueno, Roosevelt también, elaborando toda una historia sobre el sistema financiero, sobre cómo funcionaba el sistema financiero. Y finalmente funcionó. Al día siguiente los bancos abrieron. La gente hizo cola en las puertas de los bancos, pero lo llamativo fue que hizo cola en la puerta de los bancos no para retirar su dinero, sino para depositarlo. Es decir, la forma en que Roosevelt había comunicado había permitido recuperar la confianza en la gente. Entonces, como podemos ver, tuvimos acá dos presidentes que atravesaron épocas terribles. En lo personal, y también en lo político, en la época en la que les tocó gobernar, tormentas tremendas, y que hicieron uso de la comunicación para poder aumentar su capacidad y consolidar su capacidad de liderazgo, su capacidad de gobernar, para poder conectar de otra manera con la gente. Así que les recomiendo que lean el libro de Doris Kearns, Leadership in Turbulent Times, donde pueden encontrar muchas de estas historias y muchas otras. Y espero que les haya gustado y entretenido esta charla.